quiero hacer una lectura y si a usted le da tiempo buscar en su Biblia o si usted trajo Biblia, en el libro de Esther, capítulo número 2, vamos a leer versículos del 5 al 7. Esther, capítulo número 2, versículos del 5 al 7, dicen así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, digan Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, digan huérfana. Y la joven, ¿qué dice que era? Hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Póngale cráneo a esto. Fíjese que yo me ponía a pensar que este problema de mentalidad de huérfana o mentalidad de huérfano es un problema que a la vez es conocido como un espíritu de orfandad. Yo me ponía a pensar que naturalmente esto viene como consecuencia de una disfuncionalidad. Y si nosotros apreciamos a través de la historia, yo recorría tiempo atrás y perfilaba especialmente cuando se empezó a dar el problema de la liberación femenina, que fue más o menos ahí por los 70, y quiera o no, esto empezó a crear cierta problemática en la familia, en los matrimonios. Aunado a esto, no voy a entrar en detalles porque no es el tema, sino que para que usted más o menos vaya perfilando cómo las cosas han venido cambiando desde ese tiempo. Entonces, aunado a problemas económicos, sociales, laborales, usted sabe que ahí se empieza, para mí que ahí se empieza a disgregar la familia, porque pues ya la mujer empezó a marcar cierto paso, el matrimonio empieza a fragilizarse y ahí vemos cómo es el principio de una disfuncionalidad. Al día de hoy yo le puedo decir que por eso es de que encontramos, yo he tenido la experiencia de hace poco traté un caso similar a esto. Hay mucha gente con mentalidad huérfana, lamentablemente, y por diferentes situaciones. Una persona con espíritu de orfandad es una persona que de por sí se siente abandonada o abandonado por X, Y, Z razón, sea paternal, sea esposo, esposa, se sienten abandonados, se sienten aislados, se sienten como que si no tuvieran valor en esta vida, se sienten personas insignificantes. Y creo que sí hay muchas personas padeciendo de esta mentalidad de orfandad. Entonces, si alguien, usted se va a ir identificando con esto, si alguien crece, se desarrolla con un espíritu de orfandad, esta persona va a vivir toda la vida. Uno dice toda la vida, aunque no es toda la vida, pero esta persona va a vivir reclamándole a Dios. Esta persona va a vivir reclamándole
a la vida, el porqué de ciertas situaciones está experimentando o experimentó en su pasado. Por ponerle un ejemplo, hay personas que viven reclamándole a Dios o reclamándole a la vida por qué sus papás se divorciaron, por qué sus papás se murieron, por qué es que le tocó a esta persona en última instancia quedarse con los abuelos, con los tíos o qué sé yo. Personas que ya no crecieron dentro de un núcleo familiar. Entonces, alguien con una mentalidad huérfana, esta persona va a desarrollarse y va a crecer con un corazón completamente seco. Y no solo seco, sino que esta persona corre el riesgo, corre el peligro de caer en adicciones. Y no le perfilo los nombres de las adicciones, pero yo creo que usted me está entendiendo. Hablo de una manera generalizada en cuanto a las adicciones se refiere. Hay una expresión que yo anoté acá y que dice que la mentalidad de orfandad se da por una insatisfacción permanente de un reclamo que no termina. Yo creo que es el concepto más apropiado, porque una persona que está en tales instancias es una persona que no se siente satisfecha en la vida. Y aquí lo dice, una insatisfacción permanente. O sea que hay gente que pasa todos los días y quizá años reclamando, dice, por un reclamo que no termina. O sea, pasa el tiempo, pasan los años y la gente vive reclamando el por qué es que le llegó a suceder. Yo en el nombre poderoso de Jesús renuncio contra todo espíritu de orfandad en este lugar. Amén. Amén. Bien, hicimos una lectura y tenemos ejemplos bíblicos que vienen y que nos apoyan en este mensaje. Y es el caso de Esther. Muchos hemos leído la historia de Esther. Yo me estaba recordando hace un ratito que hace años atrás yo hice un mensaje que creo que le llamé de la aldea al palacio. O sea, Dios tiene la capacidad a través de su palabra de transformar nuestra mente, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. O sea que sí se puede cambiar. ¿Verdad que sí se puede cambiar? Es decir, Dios, no sé cuánto usted ha sido transformado, pero en mi caso yo le puedo decir que me falta, claro que sí. Pero he sido transformado a través de la palabra del Señor. Entonces, la palabra tiene esa facultad, ese poder, esa capacidad de venir y cambiarnos el disquete. Y lo vemos en la vida de Esther, y no solo en la vida de Esther. Pero bueno, hablando de Mardoqueo, Mardoqueo era un primo de Esther. Pero aquí hay otro punto que cautiva nuestra mente, porque normalmente entre familias cuesta mantener la unidad familiar, cuesta mucho, ¿verdad? Yo sé que hay familias pero muy unidas, pero hay familias que no son tan unidas. Entonces nos enseña mucho Mardoqueo, primo de esta muchacha. O sea, mueren los papás de Esther y viene de plano que Mardoqueo, su primita del alma, ¿verdad? Porque de hecho la amaba, y él se dio la tarea de venir y adoptar a Esther y se la lleva a vivir con ella. Entonces, esto implica que la estaba integrando a su seno familiar. ¿Usted está agarrando el rollo o no lo está agarrando? ¿Sí? Entonces, no solo la integró a su familia,
sino que la crió como que si hubiese sido su propia hija. No cualquiera se toma tales atribuciones. Y a veces probablemente nosotros tenemos familia que está en peores condiciones que nosotros y quisiéramos hacer algo, pero no podemos hacerlo. Y suele suceder normalmente, ¿verdad? Entonces, a mí me enseña mucho esto, porque esto me hace a mí apreciar mucho más mi familia y tratar de incorporarnos cada vez más como familia, hacernos habitar como familia. Porque usted y yo, de una u otra manera, desempeñamos un papel como Mardoqueo. Nosotros tenemos que ser como Mardoqueo, porque hay Esthers que están allá afuera a la espera de nuestras vidas, y podemos funcionar como ese Mardoqueo que cuida. En cierta forma somos Mardoqueos, porque habemos hermanos mayores que cuidamos de hermanos menores aquí en la iglesia, y ese fue el cuidado que Mardoqueo tuvo con Esther. No solo la cuidó, la protegió, la estimuló. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido un Mardoqueo en la vida? Hemos tenido. No necesariamente tiene que ser una figura masculina, pero yo me he dado cuenta de que hay muchos patojos y patojas que han crecido en un seno familiar que no es el propio y han sido desarrolladas por la abuela o por el abuelo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces la abuela valiente se perfila como una Mardoquea, ¿verdad? Que ha luchado por sus patojos, porque de repente ahí es en donde yo veo la disfuncionalidad de la familia, ¿verdad? Porque unos se agarran para acá, otros se agarran para allá, la mamá se va para este lado, el papá se va para los Estados Unidos y el chiri se queda bailando. ¿Y con quién se queda bailando? Con la abuela. Gracias a Dios que no es su caso, ¿verdad? Pero es lo que normalmente sucede. Entonces, es un gran ejemplo. Otro ejemplo que le voy a dar es del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se encuentra con Timoteo, y esta es otra enseñanza bien linda, porque ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 2, dice: he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él. Ese pero me da a mí la impresión como que ahí hay algo que no está parejo, ¿verdad? Entonces, pero de ahí viene Timoteo. Y lo bonito es que Timoteo era alguien que daba buen testimonio. Por eso dice la Biblia, daban buen testimonio de él. Y usted ha escuchado la abuela, la mamá de Timoteo. Y yo me imagino a estas dos señoras, especialmente cuando ven el encuentro del apóstol Pablo con Timoteo. Quizá más la abuela probablemente le decía: vaya mijo, vaya, júntese con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y la mamá: sí, mijo, éntrele, hombre, váyase con el apóstol Pablo, ¿eh? Y tal vez él respondía: pero ¿por qué yo? Si hay otros varones que pueden tal vez caminar con él. Me imagino las cosas así, impulsando la abuela y la mamá con el apóstol Pablo, dándole a conocer. Probablemente ellas pensaban que era una buena figura masculina para Timoteo. Era la ocasión de que él pudiera experimentar un liderazgo diferente. Y de una u otra manera pienso yo de que estas mujeres impulsaron a Timoteo para que se acercase al apóstol Pablo. Es más, quizá le dijeron: mira, el apóstol Pablo es una persona muy amorosa y te puede enseñar de ese amor que él ha recibido, que él ha experimentado. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué nosotros no permitirnos como padres de familia el acercar a nuestros hijos a un Mardoqueo, el acercar a nuestros hijos a un Pablo,
porque ahí hay Pablos que de una u otra manera nos van a ayudar. Actualmente le puedo decir que en la familia estamos experimentando a un Pablo que está favoreciendo nuestras vidas, porque de una u otra manera estas personas nos ayudan a complementar la misión que Dios nos ha dado para con nuestros hijos. Y no solo nos favorecen en ese sentido, sino que nos despiertan una visión que probablemente nosotros no tenemos, de poder ver un poquitito más allá de lo que nosotros no podemos ver. Entonces es bien interesante tener una figura como el apóstol Pablo. Pero ¿qué ocurre con Esther? Dice en el capítulo número 2 y versículo número 8, dice, ¿está conmigo, iglesia? Habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Fíjese hasta dónde va ya esta mujer y de dónde ella viene y se empieza a desarrollar. Quiere decir que sí se puede o no se puede. En el Señor todo es posible. Todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces, ¿por qué nosotros como padres no venir y crear esa expectativa en educar a nuestros hijos? Yo he visto muchas falencias en padres de familia y en padres de familia cristianos. Y nos equivocamos al no acudir, al no estar paralelos a la palabra del Señor, pero bien podríamos nosotros crear esa expectativa en educar a nuestros hijos con la ilusión, porque nosotros sabemos de que de una u otra manera nosotros nos esforzamos, trabajamos como padres de familia y tratamos de educar y aventar a nuestros hijos para que un día ellos lleguen a ser alguien en esta vida, ¿sí o no? Entonces, que esa sea la ilusión, que quienes todavía no tienen hijos, pero van a tener hijos, que vayan pensando desde ya, que desde ese vientre, o si son chiquititos, conformen a sus hijos a llegar al palacio. Me doy a entender, para que ellos puedan ser elegidos, así como esta muchachita fue elegida, y fue elegida dentro de grandes mujeres y fue elegida como la mejor. Que nuestros hijos también puedan tener esa elección como los mejores. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un complejo de víctima, porque usted sabe que hay muchas personas que se victimizan, tienen ese complejo de víctima o ese espíritu de orfandad. Le doy las características y gracias a Dios que usted vino bien vestido, se nota que vino bañadito, quiero creer, bien peinadito, y me imagino que se echó su perfumito, ¿verdad? Pero normalmente una persona que está en una instancia como tal es una persona que usted la va a ver con desfachatez, es una persona que hasta la va a ver con la cara sucia. Aquí no miro a nadie con la cara sucia, todos vinieron limpitos, gracias al Señor, que aquí no hay ninguna mentalidad de huérfano. Pero hay personas que tienen ese tipo de comportamiento, ¿verdad? No se bañan, ni siquiera se peinan y no huelen nada bien, por cierto, ¿verdad? Y usted trata de hablarles y le responden con una negatividad, pero rotunda en la vida. Aquello de que, sí, es que lo que pasa, ustedes porque tienen, ustedes porque aquí, y lamentablemente viven en ese reclamo todo el tiempo por las cosas que a ellos les sucedieron. Entonces es muy diferente, así como usted, que no tiene ese espíritu de orfandad. ¿Solo 3 de los demás? ¿Sí? No tenemos. Diga, yo no tengo. ¿Qué no tiene? Sí, no tenemos ese espíritu de orfandad, porque es lindo tener uno, o sentirse uno, más bien dicho, amado, respetado por las demás personas. Tener el derecho de poder venir y amar y respetar a las demás personas también.
Es agradable sentirse uno que uno está levantado en el Señor, saber que los pensamientos que Dios tiene para mí son pensamientos de bien, que los pensamientos o los planes que Dios tiene, no solo para mí, sino que para mis hijos, son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal, ¿verdad? Bendito sea Dios, pero ese cambio solo lo puede hacer la palabra del Señor. Dice en Esther capítulo 2, versículo 9, dice, y la doncella, fíjese hasta dónde va Esther, de dónde ella fue levantada, el Mardoqueo, su primo, que la apoyó en ese sentido. Dice, y la doncella agradó a sus hijos y halló gracia delante de él. Ese halló gracia me suena a mí como que es un Dios que también se está perfilando ahí y está detrás de la vida de Esther. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar en que de una u otra manera Dios está detrás de nosotros impulsando nuestras vidas cada día. Aquí hay un bonito detalle y le menciono esto y quiero que usted me pregunte, porque dice que Esther era muy bonita, así dice la palabra del Señor. Había una belleza tal en la vida de ella. Le pregunto a usted, ¿la belleza impresiona? ¿Sí? No, contésteme. Alguien dijo sí. La belleza, fíjense bien, ¿la belleza impresiona? ¿Sí o no? La belleza no impresiona. Sí. ¿Sabe por qué? Porque alguien puede ser una persona bella, pero ser torpe a la vez. Me doy a entender. Mire, yo nunca voy a olvidar a un amigo mío que me dijo hace muchos, pero muchos años. Usted sabe que en ciertos lugares como por Gualán, Estanzuela o qué sé yo, ahí hay muchos canchitos y canchitas, ¿verdad? Y entonces hay mucha... Bueno, digo yo, ay, no sé, pero o había mucha patoja bonita, ¿verdad? Y dice que él llegó a una fiesta que era la coronación de una patoja, ¿verdad? Y entró y dice que vio un par de patojas por ahí y se les fue a poner a la par y le gustó una de ellas, que dice, mira vos, era chula la patoja, me dice, ¿verdad? Entonces, yo miraba a la reina y la miraba a ella. Y se me ocurrió, fíjate, preguntarle y decirle, mira, disculpale, yo siento que tú debieras de estar ahí en vez de la que están coronando. A Chichos y oye, a Huile. ¿Me entiende? O sea, la belleza no impresiona. Aquí hay algo muy particular en la vida de Esther. También les he de decir que el ser inteligente no impresiona. Porque usted puede ser inteligente, pero puede ser petulante también. ¿El dinero impresiona o no impresiona? Ahora mejor se quedan callados, ¿verdad? No, el dinero no impresiona. ¿Me entiende? Porque una persona puede tener mucho dinero, pero ser un incompetente tal, ser un torpe tal. ¿Me entiende? O sea, no impresiona el dinero. Con dinero y sin dinero, usted hace todo lo que quiere, sí es cierto, ¿verdad? Pero puede caer en una incompetencia como tal. Es muy diferente porque haya tenido usted educación secular o no haya tenido educación secular, usted es transformado en la educación que usted recibe a través de la palabra del Señor. Usted, yo sé que estoy tratando con personas educadas, ¿sí? Me agrada su amén, porque usted se la cree y dice, yo diría amén también, ¿verdad? Entonces, es muy diferente cuando uno ha sido educado. Es muy diferente cuando uno ha sido formado con humildad. Fíjese que esto a mí me recuerda cuando hace algunos añitos atrás, ¿verdad? Que yo estudié en un colegio cristiano evangélico
en Guatemala, pero aprendí muchas cosas muy buenas, además de las cosas que yo venía aprendiendo en mi hogar. Porque yo siempre lo digo, lo diré, que pueden haber muy buenas universidades en Guatemala, en Estados Unidos, pero una Harvard, una USC, una San Carlos, una Marroquín, jamás me hubieran dado a mí lo que yo recibí, educación en mi hogar. Yo ya no estudio, va a decir, no, tiene que estudiar. Sí, yo jamás voy a comparar la educación que yo recibí en mi casa. Pero bueno, mis papás, en su buen afán porque yo fuera un buen niño, educado, y especialmente ellos creían que ponerme a mí en un colegio cristiano evangélico iba a ser lo mejor para no perderme, y no me di cuenta que era lo peor estar en un colegio evangélico. Perdón, con todo respeto. Me llegaron a meter a un internado de 13 años. Yo tenía 13 años cuando me tiraron al internado. Fui a ver cosas ahí que jamás en mi vida me imaginé que las iba a ver. Pero yo no fue mi foco, no fue mi valor, porque yo aprendí las cosas buenas en el colegio. Era un colegio evangélico y sí, era muy buen colegio. Y por sobre todo era un colegio que se destacaba mucho en básquetbol, y ahí fue donde yo empecé a entrenar el básquetbol. Pero todos los domingos, antes de ir al colegio, nos solicitaban un baúl. Algunos conocen qué es un baúl, ¿verdad? Antes habían unos baúles así bien grandes de madera, y ahí llevaba mi ropita, todos mis telengues, ¿verdad? Y nos pedían un traje, especialmente que fuera un traje azul con camisa blanca y corbata negra. ¿Por qué? Porque todos los domingos íbamos a la iglesia. Y todos los domingos nosotros teníamos que tener nuestros zapatos bien limpios, bien bañaditos y bien trajeados. Y si la iglesia nos quedaba cerca, nos íbamos en formación hasta llegar a la iglesia, íbamos al culto y regresábamos. O si nos tocaba que irnos en un bus, ya íbamos adiestrados a que si había un lugar donde sentarnos, nos sentábamos. O si mirábamos a una señorita, a una anciana o a un anciano, teníamos que levantarnos y cederles el lugar. Hoy ya no existe eso, ¿me entiende? Ya no existe. Entonces, bonito cuando uno realmente es educado así. Como cuando usted, por ejemplo, va al banco, ¿verdad? Y el banco está así bien atestado con una tremenda fila, y usted dice, ¿a qué horas voy a salir de aquí? Algunos se cuelan, usted no, porque usted es de las personas que sabe esperar en fila. Usted es de las personas que espera su tiempo hasta llegar, aunque esté ahí que ya no hay a las horas por llegar a la ¿cómo se llama? A la ventanilla, ¿verdad? Pero qué bonito es ser así, ¿verdad? Hay gente que no lo es definitivamente, ¿verdad? Pero qué bonito. Fíjese que la vez pasada, hace como un mes, fui al banco, y me gusta ahora porque como cada vez soy más jovencito, ¿verdad? Yo me paro en la puerta, me abren las puertas y me voy a una ventanilla especial, ¿verdad? Usted ya sabe cuál es. Pero me agradó porque había una señora enfrente de mí y yo estaba esperando a que ella pasara. Entonces me voltea y me dice, pastor, ¿cómo está? ¿Quién será? Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Qué gusto me da verla. ¿Qué se ha hecho? Pero bueno, ya le tocaba que pasara a ella, ¿verdad? Y me dijo, pastor, por favor, pase usted. No, ¿cómo va a creerle? No, es que lo mío tal vez es un poco más tardado, pero no tenga pena. Pase. Qué agradable es que le cedan el lugar a uno, y qué agradable es venir uno y el poder cederle el lugar a otros. Yo no sé también si usted es de las personas, mi esposa normalmente es así con la gente, yo no. A veces sí, no es que yo sea maleducado ni cosa parecida, pero por mi carácter
tiendo a ser una persona seria. El disfraz es serio, ¿verdad? Pero soy muy jocoso, me gusta hacer bromas y todo. Pero yo no le ando sonriendo a medio mundo, ¿me entiende? Pero mi esposa tampoco es que le ande sonriendo a medio mundo, pero si ella se para con alguien así, para orando por esa gente, en donde quiera que esté. Yo no soy así, ¿me entiende? Pero qué bonito es ser amable y que sean amables con usted, ¿sí o no? Esta iglesia se caracteriza por ser una iglesia muy amable, ¿verdad? Los diáconos, usted los mira ahí bien sonrientes y pasen adelante, mis amados hermanitos. Qué lindo, ¿verdad? Hay que aprender a sonreírle no solo a la vida, no reclamarle a la vida, sino que sonreírle a la vida y sonríale a su vecino, por favor. Dele una palmadita y dígale que alegre que estés a la par mía. No mucho le agradó, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, o saludar a la gente. Si la Biblia dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, quiere decir que si yo antes era una persona así, con cara aburrida, con cara, como dice mi esposa, como estuviera masticando chicle, con cara de enojado, Dios tiene la capacidad de transformarnos, ¿sí o no? Hermano, sonría. Ya viene Navidad, le cuenta. ¿Sí? Uno tiene que ser así con los demás. Increíble, pero estas actitudes le dan vida a uno. Entonces, la belleza no impresiona. Y Esther fue una mujer muy admirada, según lo que dice la Biblia. Y no solo admirada, sino que fue una mujer muy amada. No solamente por su belleza, sino porque ahí hubo una huella, ahí hubo una marca de un padre que no era su padre, pero que la preparó para esos momentos de grandeza. ¿Usted está entendiendo esto, no? Mire de dónde, de la aldea, yo digo de la aldea, o sea, de la orfandad, una patoja que probablemente no se le perfilaba nada agradable en la vida, porque sin papá y sin mamá, y sin embargo esa cuata llegó al palacio. ¿Sí? Llegó al palacio. Y a mí me gusta mucho ver personas así, que de la nada, por decir así, vienen y ya de repente están en una posición en la que, wow, o sea, todos podemos llegar al palacio. Usted no se la cree porque usted tiene una mentalidad de ricachón. Mire, hay un cantito que de mucho tiempo atrás, Nino que lo va a conocer, yo soy el único que lo conozco, que dice: tenme brillando, Señor, tenme brillando. Lo sabe, ¿verdad? Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Qué lindo ese canto, un día lo vamos a cantar, negrito, ¿viste? Entonces, yo soy alguien que tengo que brillar en este mundo, sí o sí, aunque sea negrito, yo tengo que brillar, ¿me entiende? Diga conmigo: debo de dejar y de permitir que el Espíritu Santo brille en mi vida. Imagínense, si el Espíritu Santo brilla en mi vida, el Espíritu Santo también va a brillar en la vida de los míos. El Espíritu Santo va a brillar en la vida de mis hijos. Entonces, qué lindo es cuando uno de papá reconoce que uno es inspiración para sus hijos. No que hay personas que lamentablemente odian a sus papás, odian a su papá, odian a su mamá. Y qué lindo es que uno sea una inspiración. Le doy gracias a Dios porque de una u otra manera yo me he convertido en una inspiración para mis hijas. Y digo mis hijas, y todavía retacho bien otra cuata por ahí, ¿verdad? Más mujeres en la casa. Entonces, lindo es que, y yo siempre se lo decía a mis hijas, le digo: muchachos, yo quiero que ustedes lleguen mucho más allá de donde yo he llegado. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Pues no literalmente que lleguen a un palacio, pero que lleguen a una posición
en donde sea digna para uno de padre el poder ver que usted fue alguien que trabajó, usted fue alguien que formó, usted fue alguien que forjó a sus hijos para que llegaran hasta donde ellos van a llegar, donde que ellos están. Y especialmente que la gente pueda ver el rostro del Señor en la vida de ellos. Pero es muy diferente cuando alguien tiene esa mentalidad de orfandad o espíritu de orfandad, porque usted se ha dado cuenta que hay personas dentro de la familia o aún en la calle, en los diferentes trabajos, hay personas que les gusta agredir aún verbalmente a otras personas. En el hogar vemos, en las familias vemos que de repente hay alguien que le gusta agredir a los demás. Cuando alguien está en una instancia de agresión, sea verbal o sea física, para mí es una persona insatisfecha, como lo que venimos platicando. Para mí es una persona que tiene una mentalidad de orfandad, una persona que le gusta humillar a otras personas. Fíjense que ya que me estaba acordando del colegio, y la verdad es de que yo nunca de los nunca le puse cráneo a esto. Porque bendito sea Dios, mis papás, a pesar de que se desarrollaron su trabajo en la compañía frutera allá en el sur, mi papá empezó de peón, llegó a ser apuntador, llegó a ser mandador de una finca, y él supo administrar todo lo de él. Entonces, para ajuste de penas yo canche. Entonces hay mucha gente que hasta el día de hoy me miran a mí y creen que yo soy millonario, que tengo plata. Y qué bueno que piensen de mí de esa manera, porque soy millonario en el Señor. Lo que sí es que he aprendido a administrar lo que Dios a mí me ha dado. Pero ¿qué le quiero decir? Yo le he caído mal a mucha gente. Hasta ahora me estoy dando cuenta de eso. Desde cuando estaba en el colegio, a los 13 años, había fíjese que raro, ¿verdad? Porque era una hermana, una señora ya grande de edad, que era la encargada del internado de los varones. Se puede imaginar, pero era una mujer con rigor. Y había otra hermana, jovencita, que era encargada del internado de las mujeres. Pero esta jovencita se mofaba mucho de mí. Hasta ahora me estaba recordando de esto porque ella me vivía poniendo apodos. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿De dónde? Yo no le he hecho daño. Y así me ha pasado a lo largo de la vida con gente que de la nada me ha maltratado, me ha dicho soeces y cuanta cosa. Pero yo he entendido, como yo no me enfoco en eso, ¿verdad? A mí me pueden decir lo que me quieran decir, que eso no es mi terreno. Pues si alguien quiere sacar culebras, sapos y qué sé yo, cucarachas, pues que los saque, ¿verdad? Y que después se los coma o qué hace con ellos. Pero a mí no me afecta en lo más mínimo. Y para ajuste de penas canche y bien parecido. Entonces eso le caía mal a la gente. Hubo alguien que sí me lo dijo en mi cara cuando yo recuerdo que estaba como en segundo año en la universidad. Me dijo, es que ¿sabe qué pasa, Edwin? Usted cae mal, me dice. Pero ¿y por qué daño le he hecho yo a usted? Pues, ¿qué daño le digo? El hecho de estar yo en una universidad, el hecho de ir bien en la universidad, el hecho de jugar un deporte que a mí me gusta muchísimo y ser un buen deportista, ¿eso le cae mal a usted? Yo nunca le he hecho daño. Pero así es, la gente que está con ese espíritu es gente que rápido, usted se da cuenta. Mire, si usted se junta con alguien que le mira la cara y usted la ve con cara de no muy buenos amigos, mejor lárguese de ahí, ¿verdad? Porque sacan la mejor casta de su orfandad y ellos así son. Es como la gente lo que hablaba, gente que le gusta poner sobrenombres, gente en el hogar que sus papás le dicen a los hijos, lo que pasa es que vos sos un bruto, sos un torpe,
alguien que no servís para nada, ¿verdad? Y qué triste es que un papá venga y se exprese de esa manera para con sus hijos, aunque sea medio bruto el otro, pero no debiera de ser así el papá, ¿me entiende? Pero hieren el amor propio de sus hijos, hieren el amor propio de la familia, hieren el amor propio de las personas. Entonces es bueno mejor uno detenerse, y creo que el Señor ha puesto una buena detención en nuestras vidas, que ha sido la palabra de Dios. Porque dígame usted si usted no ha cambiado después de que usted recibió a Cristo. Quiero creer que usted ha cambiado, que ya no es el mismo, que ya no es la misma. Voy terminando. Y aquí podemos ver más claramente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Diga, yo tengo propósito. Usted no sabe cuál es el propósito, pero hay un propósito de Dios en su vida. Hay una razón de ser. ¿Por qué Dios la tiene? ¿Por qué Dios lo tiene en este lugar? Y cuando digo este lugar, digo esta iglesia. Y cuando digo este lugar, digo esta población de Morales Isabel. ¿Cómo fregados venimos a caer aquí a este pueblo? ¿Me entiende? Yo a veces sí, yo entiendo ahora que había un propósito, pues, pero un tiempo en donde yo mismo decía, yo jamás vuelvo a poner un pie en ese pueblo chuco de Morales Isabel. Y por haber dicho lo que dije, el Señor me agarró cuando tenía pelo, me jaló. Me dijo, aquí te voy a poner en este pueblo chuco. Y aquí está en este pueblo lindo de Morales. Amo este pueblo con todo mi corazón. Usted no. Usted hubiera dicho, amén, pastor, amamos Morales. Mire lo que dice Esther capítulo 4 versículo 14, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Miren, naturalmente aquí Dios estaba ocupando un sitio preferencial en la vida de por eso es que dice, hallaron gracia en esta mujer. Por eso a ellos les admiraba Esther, porque era una mujer muy, muy bella. Pero fue Dios, es Dios el que te tiene aquí, por alguna razón. Y tú no sabes, probablemente ni yo sé lo que va a suceder el día de mañana, pero Dios sí sabe lo que va a suceder en mi vida el día de mañana. Es más, aún a estas instancias yo anhelo con todo mi corazón llegar mucho más allá de donde he llegado hasta ahorita, porque yo sé que Dios tiene mucho más para mi vida. Pero Dios permitió, Dios colocó a Esther en esa posición real, porque en ese entonces, no voy a entrar en este detalle, porque en ese entonces los judíos estaban corriendo un peligro, pero peligro fuerte. Estaban en un momento de crisis que los amenazaba la vida de los judíos. Entonces Dios coloca a Esther para hacer la salvación de la vida de los judíos. Dios te ha colocado a ti por alguna razón, como un Mardoqueo, como un Pablo en esta vida. Y tenemos que ser muy influyentes en ese sentido y reconocer. No simplemente llego a la iglesia, me siento, canto, escucho palabra y a escupir a la calle. No, hay mucha necesidad allá afuera. Hay mucha gente que se siente lastimada allá afuera. Hay mucha gente que se siente en soledad, se sienten abandonados. Entonces nosotros podemos venir como esa figura, un Mardoqueo que puede ir al rescate de esta gente. Y mucha de esa gente es parte de tu familia que también tristemente está pasando lo que está pasando. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y qué lindo es ver. Lamentablemente hubo muchos años atrás en los cuales siempre tengo en memoria a alguien a quien yo le hablé a un patojo, hace muchos años atrás, allá afuera en la iglesia. Y
me sonaba con un patojo bien listo, bien inteligente, que le gustaba la política y que esto y que el otro. Yo le decía, mira, así con ese carácter que vos tenés, con esa inteligencia que vos tenés, échale ganas, metele ganas al estudio. Vos pudieras llegar a ocupar un puesto en el Congreso, y quién quita que pudieras llegar a ser el presidente de Guatemala, no lo sé. Y se lo dije como 2, 3 veces porque yo creí convincentemente que él podía llegar a más, pero no se dio la oportunidad. Él no se dio la oportunidad, teniendo la oportunidad. Y todos tenemos la misma oportunidad en esta vida de llegar a mucho más de donde estamos y de poder hacer llegar a nuestros hijos mucho más allá de donde nosotros estamos. Y poder nosotros entender que estamos de una u otra manera formando, entrenando, mentoreando a nuestros hijos, porque usted no me dejará mentir. Usted tiene hijos, usted dice, yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿sí o no? Queremos lo mejor para nuestros hijos y que ellos lleguen mucho más allá de donde yo estoy. Dios le bendiga, póngase de pie, vamos a orar.